La vinculación de los hombres con sus muertos es universal, es un rasgo humano. A diferencia de otros países, en México se celebra la muerte de una manera incluso hasta alegre, de que ese día salen de sus tumbas. Nosotros creemos que realmente sí regresan. El muerto está vivo ese día. Si uno no les pone un altar, regresan a mitad del año y bueno, entonces a uno le jalan los pies. Todos tenemos una calavera dentro. Esa calavera es nuestra muerte y vamos a ser amigos de esa calavera, de esa muerte. La fiesta siempre requiere una preparación física que tiene que ver con una preparación interior. Ese día todas las actividades cotidianas se interrumpen. ¿Por qué? Porque se tiene que preparar la casa para recibir a los muertos. La venida de los muertos son tiempos de excepción, como todos los rituales. Las almas vienen y hay que festejarlas, hay que agasajarlas, hay que mantenerlas contentas. Ya en el mundo prehispánico era común celebrar a la muerte. Cada tipo de fallecimiento contaba con una celebración particular y era habitual el uso de ofrendas al enterrar a los difuntos, tanto objetos que habían utilizado en vida como elementos que podrían necesitar camino al inframundo. Estas celebraciones no eran como hoy en día el 1 y 2 de noviembre en una sola fecha, sino que se distribuían a lo largo del año. En la época prehispánica, cada mes se hacían días de muertos o rituales específicos de muertos. Y entonces había una festividad en un mes particular para las mujeres muertas en parto. Como había otros, digamos, a los accidentados, otros a las muertes naturales, y había uno que estaba dedicado a los niños muertos. Y hacia la época que coincide con nosotros, septiembre, octubre, había una para los muertos grandes. Entonces sí teníamos muy presente a la muerte en la forma de recordar y celebrarlo por parte de los vivos. En las sociedades prehispánicas, el destino de los seres humanos después de sus muertos dependía de la forma de morir, más que de su comportamiento. Esta forma de pensamiento, principalmente en el centro de México, entre los grupos nahuas, aztecas, toltecas, etc., era un común denominador para todos ellos. Los muertos tienen una función en el orden de la naturaleza. En el mundo prehispánico, entre los aztecas, el alma de los guerreros que morían en batalla acompaña al sol al salir desde el alba hasta el cenit. A partir del mediodía hasta el atardecer le correspondía a las mujeres que morían en parto porque se consideraba que el parto era un combate. Otra forma o otro lugar de destino después de la muerte era el relacionado con el agua. El Tlalocan era el lugar del dios Tlaloc, el dios del agua. Los que morían, por ejemplo, hidrópicos, con alguna enfermedad en relación al agua, ahogados, etcétera, pues irían a este lugar que se describe en el siglo XVI como un lugar de constante verano, en que las plantas siempre están verdes, florecientes y demás. La tradición del Día de Muertos cuenta con varios elementos que la hacen característica. La fiesta no es tal sin la flor anaranjada de cempasúchitl, las simpáticas calaveritas de azúcar y el pan de muertos. Es una flor anaranjada que remite al fuego. Entonces, a los muertos se les hace lo que nosotros llamamos el camino de las almas, para que las ánimas sepan cómo llegar a la casa. Hay alguno de los poetas que decía que las tumbas estaban cubiertas de nieve amarilla, ¿no? Una tradición también de siglos atrás es el pan de muerto, que es pan que le dan forma de huesos. Este pan se da en todos los contextos, tanto en el de comunidades indígenas como en las diferentes urbes. Toda esta parafernalia que tenemos en torno al Día de Muertos se
conjunta con los dulces que se venden en esos días, que son dulces generalmente en forma de calavera. Un poco como juguete, regalarte tu calavera de azúcar con tu nombre. Entonces hay como una cronofagia muy interesante, donde la persona se puede comer al muerto, se puede comer a la calavera. Los mexicanos nos queremos adornar con que tenemos una cercanía tremenda con la muerte. En realidad, tenemos una cercanía tremenda con el fenómeno de renovación. Se hacen fiestas antes de sembrar, se hacen fiestas después de sembrar, se hacen fiestas, en periodos que siempre están vinculados con eso que nos va a dar el sustento después. México, ya desde tiempos prehispánicos, es un país basado en la agricultura. El maíz fue esencial para los aztecas y el ciclo de plantación y cosecha influía enormemente en el modo de entender al mundo. No hay principio ni final, sino un eterno devenir, por lo que no hay motivos para lamentarse, sino para festejar. En cualquier sociedad que esté basada en la agricultura, se conoce muy bien el ciclo de vida y muerte. Hay un instante en que se siembra y el grano muere, y hay un instante en que el grano resucita de forma festiva, gloriosa, eufórica. Si el grano no muere, no da fruto. No puede haber forma más explícita para esta relación entre plantar y cosechar. Quienes morían de muerte natural tenían un destino diferente al resto. También ellos eran merecedores del descanso eterno, pero la travesía llevaba 4 años e implicaba atravesar 8 instancias previas. Los difuntos contaban para ello con la ayuda de Xolotl, el perro guardián del más allá, quien los ayudaría a liberar su tonali o alma. Este destino, distinto del cielo y del Tlalocán, es la base de la mitología mexicana ligada a la muerte. El Mictlán era, digamos, una especie de inframundo al cual iban todas las personas que morían de cualquier otra forma de muerte, enfermedad, accidente, etc. Es un lugar donde se pasan penas como si estuvieras vivo realmente, ¿no? No es un lugar de castigo, es un lugar de paso. Hay una diosa que gobierna a los muertos. Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, su pareja, el señor y la señora del inframundo, del mundo de los muertos. Y a partir de ese lugar, que es un lugar sagrado, los muertos ejercen su función cósmica, renovando a las fuerzas de la naturaleza y a las fuerzas cósmicas y de todo el mundo. Para poder llegar al Mictlán, se tenían que pasar por 8 pruebas, 8 peligros, 8 acechanzas y llegar al 9º lugar, que era el Mictlán mismo. Había que atravesar dentro de esos peligros ríos, montañas que chocaban entre sí, un lugar vigilado por una serpiente, un viento frío de obsidiana, o sea, muchas peripecias para poder finalmente llegar a este lugar. Este pensamiento mágico religioso se concatena después en el siglo XVI con la concepción heroica de la muerte que se tenía durante la Edad Media, desde luego con el pensamiento cristiano, y en el siglo XVI se da este sincretismo religioso que amalgama el pensamiento mágico religioso del mundo azteca con la visión escatológica del cristianismo. La imagen que se tenía de la muerte en las culturas centroamericanas era muy diferente a la versión europea. La calavera no inspiraba temor, sino respeto. El centro del calendario azteca, por ejemplo, es un rostro descarnado. Los nahuas las usaban en incrustaciones de mosaicos en tumbas. Las prácticas funerarias de estos pueblos sientan las bases para el modo de representar a la muerte en el imaginario mexicano. Sabemos de algunas prácticas mortuorias que aquí sí variaban mucho según la cultura mesoamericana en que se practicara. El cuerpo desencarnado era utilizado en una serie de rituales. Había una estructura que se llamaba el zompantli, en la que se colocaban los cráneos de los decapitados en determinados rituales.
el uso de la calavera como un elemento escultórico está muy presente en el arte prehispánico en casi todas las culturas. Es la calavera reinterpretada en otros materiales. En la época posthispánica se convierte en arte popular. El Día de los Muertos es para México una apertura a otro mundo. Es un periodo místico, pero también festivo, un ritual sagrado y a la vez alegre, donde los límites se borran entre lo terreno y el más allá. Se llama a los muertos, tocan las campanas. Y tocan, y tocan, y tocan, y tocan, y tocan. Se supone que los muertos están llegando, ¿no? Entonces ellos vienen guiados por el sonido y por el aroma de las velas, por el aroma de la comida. Y los muertos saben a dónde llegar, porque bueno, ellos llegan a los altares de sus familias, llegan a los altares en los que vivieron. Con las velas y todo, como que la gente se siente en confianza para platicar y ese día no hay tanto miedo, por decirlo así. Si apareciera un muerto, yo creo que no pasaría nada. No, al contrario, estarían mucho más contentos y podrían beber con él. El diálogo entre los familiares y sus difuntos se da a través de las ofrendas. Es el modo en que los vivos demuestran a los muertos que aún los guardan en la memoria. Cada ofrenda tiene un significado específico y ocupa un lugar propio en el altar. Nada puede faltar, ya que el muerto debe poder reconocer su lugar, su comida preferida y sus objetos personales para volver a disfrutar de ellos. La ofrenda se da en dos espacios, en el altar familiar, en la casa, y en el camposanto, donde está físicamente enterrada la persona. Viene la muerte luciendo mi llamativos colores. A ella todo el tiempo le gustaba tener el mandil. Y se le pone el mandil. A ella no le gustaba la bebida, pero ella tiene que tener para sus compadres, amistades que ya fallecieron. Se va la muerte cantando. Estas ofrendas que son los altares, que llevan generalmente objetos como velas, llevan flores, llevan canastitas con las flores. Que lleva incienso, lleva fotografía de estos difuntos, de estas ánimas que se están esperando que lleguen. Lo que más se recuerda de los ancestros no son sus virtudes necesariamente, sino también sus debilidades o sus gustos. Si al difunto le gustaba comer pollo con mole, llevaban pollo con mole y comen con él, ¿no? Sus cigarros, el tipo de cerveza o de alcohol que le gustaba tomar, o el tipo de plato que le gustaba comer. Y esta vela es para darle una luz ahí en el camino. El 1 de noviembre dedican ese día a los niños muertos. En el caso del altar para niños, predominan lo que son juguetes, lo que son globos, lo que son cositas que a los niños les gustan. Y se les ponen unos dulces que se llaman de alfeñique. Hay comida propia para niños, pueden ser tamales de dulce, calaveritas, etcétera, ¿no? Que son borreguitos y son puerquitos y son unos animales primorosos de dulce. Y al día siguiente se celebra, el 2, se celebra a los muertos grandes, que ya pues se les pone una botella de tequila o una cerveza o vaya, lo que ellos hubieran preferido, ¿no? La abadía de Cluny, en el centro oeste de Francia, fue un importante espacio de desarrollo para el mundo cristiano. Allí, en el año 998, el monje benedictino San Odilon incorporó a la liturgia católica la fecha del 2 de noviembre como la elegida para conmemorar a los difuntos. Cientos de años más tarde, hacia el siglo XIV, Roma adoptó esta práctica y expandió la celebración del Día de los Fieles Difuntos hacia toda la Iglesia Católica. Se había instaurado por la Iglesia que el día primero fuera el de todos los santos y el día 2 el de los fieles difuntos. Uno es todos los que han muerto y otros los que ya están en la gloria, digamos. Este tipo de sociedad obviamente dejaba muchos difuntos. Entonces se empezó con una especie de tregua que se llamó Tregua de Dios,
y que empezó siquiera los días de fiesta de guardar para que pudieran acudir a misa. Los abades de Cluny empiezan a promover esta fiesta para que ese día se pida por todos los difuntos. Ellos son los que instituyen el 2 de noviembre. La configuración del mundo prehispánico contemplaba una multiplicidad de etnias con costumbres y tradiciones propias. Entre los aztecas, por ejemplo, los sacrificios humanos y la pluralidad de divinidades eran elementos fundamentales de la vida religiosa. La aparición de los colonos implicó un gran choque cultural entre ambas poblaciones y dio inicio a un período de extenso mestizaje que aún hoy prevalece en la cultura mexicana. Llegan los españoles, ven y reportan el sacrificio humano, lo consideran como una barbaridad, no entienden bien a bien que están enfrentando un sistema de conocimiento totalmente diferente al que ellos conocen. En las profecías, los aztecas, estaba el retorno de Quetzalcóatl, ¿sí? El dios solar. Consideraron que los dioses les habían dado la espalda, ¿sí? Y al ver a los caballos y a ver a los conquistadores, muchos rubios, pues pensaron que era el retorno de Quetzalcóatl, que venía a finalizar todo un ciclo. Imaginemos lo que significó para una persona que nunca había visto un caballo, el caballo, y ver a las personas con armaduras, pues les parecían casi dioses. Entonces, todo esto le dio un sentido casi de religioso trágico final, y entonces, obviamente, hubo muchísimos sacrificios para restablecer el orden del mundo. Los conquistadores se maravillan porque las personas que llevaban a las pirámides a sacrificar iban, dijéramos, hasta cierto punto contentas. Y creo que esa es una actitud que queda en México, ¿no? Es decir, ya me llegó, pues ya. Con la muerte. Mi nombre es Juan de la Cruz Trinidad. Soy originario de la isla de Jalisco. Estamos aquí preparando ya lo que es la llegada de los difuntos. Le estamos ahorita arreglando aquí para el abuelo, una persona que fue un gran compositor, que compuso muchas melodías, como Lechuchita y la famosísima melodía de Cara de Pingo. Lo que se le coloca aquí a los difuntos es la fruta de la temporada, como es la manzana, así como también el agua, para que ellos vengan y puedan beber. En el pensamiento de los antiguos mexicanos, la salvación consistía en contribuir a un orden cósmico, al orden de la naturaleza. Y por esa razón no había tantos méritos de las personas y tampoco están registrados los nombres, ¿verdad?, de quienes murieron. Y esto pues le da un aspecto distinto, colectivo, a la muerte. Con la entrada del cristianismo en el siglo XVI, entra todo el concepto moral cristiano. Es decir, si te portas bien, vas a ir a gozar eternamente. Si te portas mal, vas a ir a sufrir a las llamas del infierno eternamente. Esto no se concebía en el mundo prehispánico así. El catolicismo trató de borrar toda evidencia prehispánica. Junto con la conquista de México viene lo que llamamos la conquista espiritual, y es que lo que ellos buscan es que se imponga la religión católica como único base de conocimiento válido. Las corporaciones eclesiásticas, los agustinos, los franciscanos, los dominicos, llegaron para imponer una nueva religión. Son algunos de los frailes muy sensibles los que sí empiezan a recolectar y a transcribir la información de cuáles eran estos conocimientos indígenas, separar lo que ellos llamaban la idolatría
de los conceptos católicos. Los frailes, un aspecto que les preocupa mucho es la salvación del alma. Entonces empiezan a evangelizar, empiezan a bautizar, etcétera, y cada vez empezando a introducir más las ideas del catolicismo. Eso nos lo han transmitido a partir del siglo XVI algunos de los cronistas, por ejemplo, como Fray Bernardino de Sahagún, franciscano. Gracias a él tenemos una recopilación de las relatorías de los ancianos que hacen en su lengua materna, en el náhuatl, y que después es transcrita. El Día de Muertos se dan cuenta que tiene esta gran carga de conocimiento y ritual entre los pueblos. Y lo que ellos hacen es unificar el día, porque aquí habían paralelismos. Había un paralelismo de honrar a los muertos en ambas culturas. Por eso es que en México, a la hora después de la evangelización y después de haberse surgido toda esta hibridación de la cultura que dio lugar a lo que es hoy la cultura mexicana, existen cosas como el Día de Muertos. El Camposanto, donde descansan los restos terrenales del difunto, es el espacio privilegiado donde los vivos se aventuran en busca de los difuntos. Por unos días, lo lúgubre se torna festivo y las lápidas dan entorno a la alegría. La celebración no solo se lleva a cabo en la intimidad, sino que la comunidad entera se reúne para compartir un ritual donde lo pagano y lo sagrado se unen, tiñendo el día de un color muy particular. Las personas van a las tumbas de sus muertos, de sus difuntos, las limpian, comen en los panteones y beben en los panteones. Tiende a haber música, tiende a haber danzas, tiende a haber como un ambiente un poco diferente al que se da en la casa. Pues uno se encuentra bandas musicales tocando en las tumbas. Les ponen discos, algunos llevan músicos en vivo, mariachis, tríos norteños. La música crea ese ambiente festivo que es el tiempo del ritual. Es el tiempo, pues los muertos vienen, hay que recibirlos con música y hay que crear un ambiente pues diferente al cotidiano. Si los muertos no son recibidos, ellos sufren mucho, los perjudica, ¿no? Si uno no les pone un altar, regresan a mitad del año y bueno, entonces a uno le jalan los pies y se le aparecen y o sea, ahí está la venganza de los muertos, ¿no? Hay una serie de autocastigos que se infligen si no reciben bien a sus muertos. O sea, es realmente es casi obligatorio. Porque los muertos siempre llegan a las casas donde vivieron ellos, pero ¿qué tal que la familia se cambió de casa? Bueno, sucede que hay lugares donde incluso van y ponen el altar en donde vivió el muerto, ¿no? No deben de recibir a los muertos que murieron fuera del pueblo, porque son almas para ellos un poco perdidas. Rechazan absolutamente que aunque hayan sido del pueblo y hayan muerto fuera, regresen a compartir la comida con los vivos y con los demás muertos. ¿Qué pasa con los muertos olvidados? Porque bueno, los muertos se regresan con sus velitas y con las velitas se alumbran. El muerto que no se le puso su altar, se prende los dedos y entonces son sus velas y así se va alumbrando. Es el ánima, es el que ya no hay, el que no se acuerdan de él o que ya fallecieron todos sus parientes, es el ánima sola, y en los Campos Santos se le hace una ofrenda especial a esta ánima porque es la colectividad la que lo va a recordar y lo va a nutrir. Si bien cada región de México tiene formas que le son propias para celebrar el Día de los Muertos, la esencia es la misma en todo el país. El ritual ofrece variaciones en cada zona geográfica y en cada clase social, y en las grandes ciudades como el Distrito Federal o Guadalajara, se ha perdido parte del aspecto sagrado del ritual. En las ciudades, el Día de Muertos, como se lleva a cabo en los pueblos, ya no tiene nada que ver. Ha habido un alejamiento total de la parte religiosa. El DF, el Distrito Federal, es un crisol de gentes que vinieron de diferentes lados. Evidentemente, ya sus hijos ya se vuelven más urbanos y las creencias se van perdiendo
al no estar viviendo el contexto rural de la concepción de la muerte. En la ciudad, las clases medias, digamos, ilustradas, sobre todo desde finales del siglo XIX o un poco antes, ya empezaban a cuestionar estos rituales que para ellos ya eran atavismos y que había que terminar con ese tipo de fiesta anacrónica que no representaba el progreso y la modernidad a la que aspiraban las clases medias de ese momento. Ha habido a últimas fechas una revaloración gubernamental de Día de Muertos, entonces pues es muy simpático porque otro de los rostros de Día de Muertos pues ha venido a ser el Día de Muertos oficial. La ciudad se llena, se hacen muchos festejos públicos en todas las, digamos, en las instancias gubernamentales, en las escuelas. La gente va y, bueno, participa en esto como una actividad como social y cultural, pero lo importantísimo es que no tiene nada que ver con los propios difuntos, no tiene nada que ver con la actitud que esas personas tienen respecto a la muerte. El pensamiento ya mestizo y demás no preserva nada del pasado, es totalmente occidental. Si son religiosos piensan que hay una vida después de muertos, si no lo son piensan que no hay nada. La mayor parte de las poblaciones urbanas tienen la misma actitud que cualquiera. Tú te mueres, te llevan a la funeraria, te entierran en una caja o te incineran, ¿verdad? Pero todo ya dentro del canon occidental y dentro de los cánones católicos, porque la mayoría es católica. La Iglesia Católica ha sido muy respetuosa desde sus orígenes. En muchas iglesias se pone un altar ahí dentro de la iglesia. ¿Sí? Es decir, la costumbre ha llegado hasta los altares. Hay muchas iglesias dentro de ellas, en el atrio, está el altar de Día de Muertos. Entonces la iglesia lo ha asimilado porque no deja de ser una celebración católica. Ay, muerte, no vengues ahora porque estamos enfiestados. Mañana te espero para que yo te regale un guajolote con harto mole pegado. Uno de los aspectos más característicos del Día de los Muertos es el uso de construcciones literarias jocosas, las famosas calaveritas. Esta forma de expresión poética popular está muy difundida y expresa el sentimiento tragicómico de la vida. Por eso se adoptan la forma de epitafios alegres. Dado que la muerte todo lo iguala, el pobre puede reírse del rico y mostrar como muerto a quien aún goza de buena salud. Y se burla uno de algún compañero, de algún amigo, haciéndole unos versos de cómo se va a morir y relacionándolo con su vida política del momento. Y entonces ese día hay una competencia literaria por ver quién hace la calaverita más chistosa, más jocosa y que tenga que ver con la muerte, porque en las calaveritas siempre se alude a la persona que está viva como muerto. Y eso es una costumbre generalizada en todo el país hay calaveritas. Nosotros somos de aquí de Tepoztlán y cada platito que ves es una alcancía, es una promesa. Esto nació en 1920, hubo una gran epidemia, se morían familias enteras aquí en Tepoztlán. Y entonces nuestros padres, los viejitos, pensaron de llevar promesas en cada pueblo. La creencia y la fe de nuestros padres se calmó la epidemia. Nosotros llevamos a cabo todavía, llevamos la costumbre de nuestros padres, aunque muchas veces pues mucha gente pues ya cambió de forma de ser, ¿no? Pero todavía hay gente que lleva esa costumbre, ¿verdad? En los pueblos rurales, en cambio, persiste la creencia en el aspecto religioso y cultural, y el Día de los Muertos abre un espacio misterioso en el calendario, donde los difuntos exigen ser agasajados para que los ciclos rituales del campo sigan en marcha. Estas formas de enfrentar la muerte en las sociedades agrarias y campesinas son ceremonias sumamente
entrañables, serenas, silenciosas, cariñosas. Y nadie se está burlando jamás de nadie. En esas ceremonias no suele haber ni calaveritas de azúcar, ni ninguna de esas formas de chanza. En el campo la gente no se pregunta si tienen una relación privilegiada con la muerte. Eso es como lo han vivido 500 años. Son ofrendas iluminadas, que también tiene un antecedente prehispánico, que en esa época no conocían la vela, pero ponían teas y algunas cosas que pudieran quemar toda la noche. Y entonces se da la velación a los muertos toda la noche, afuera de las casas y en el cementerio y en el camposanto. La gente se queda la noche entera en el panteón, pues compartiendo con su muerto, ¿no? Ahorita a las 12 de la noche también se llevan un poco de cosas al panteón para que ellos lleguen, para que la gente los espera pues en el panteón, ¿verdad? Les lleva igual cosas, porque dice mucha gente que llegan allá y luego también llegan aquí. La gente llegaba, se sentaba y empezaba a platicar y llegaban a tal grado de sentimiento, ¿verdad? Que empezaban ellos a charlar sobre oye, ¿y cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Y empezaban ellos a dialogar entre las personas. Y ese era el misterio, ¿verdad? Que ahorita desgraciadamente ya no se da. Lo que tenemos nosotros como indígenas, los purépechas, las culturas, la tradición, la forma en que nosotros podemos sentir, en este caso, lo que vivimos, de lo que es la Noche de Muertos. Es nuestra creencia de que nuestros abuelos regresan y que ellos comen. Hay mucha gente muy incrédula en este aspecto. Dicen, ¿cómo van a regresar, no? Nosotros notamos al comer posteriormente todo lo que contiene la ofrenda que hace falta, le quitan el sabor, ¿no? Ahí es donde nosotros creemos que realmente sí regresan. Así como nosotros, los indígenas de México, respetamos la forma como la gente de las ciudades ve el mundo, ve el desarrollo, también el indígena lo que pide es el respeto a sus usos, a sus costumbres y a sus tradiciones, porque gracias a eso nos hemos mantenido. En la medida en que el turismo ha ido convirtiendo estos lugares en sitios de mayor interés, ha habido una especie de adaptación a la expectativa del turista. El turismo, de alguna manera, ayuda a subsidiar la fiesta, en donde la gente antes que recibía a todos estos turistas que les imponía un poco de, digamos, de distancia, ahora están acostumbrados a verlos ahí y ya casi los integran. Ya el turismo como que forma parte de ese día. Así como el crecimiento del turismo ha afectado a las poblaciones rurales, en las ciudades ha prevalecido la influencia de los Estados Unidos. Allí, Halloween, fiesta que se celebra en la misma época y cuyos símbolos distintivos son la calabaza y los disfraces terroríficos, ha comenzado a mezclarse con el Día de los Muertos y los límites culturales han empezado a borrarse. Es natural que la interfecundación entre la sociedad mexicana y estadounidense y viceversa sea cada vez más intensa. Al estar tan cerca de los Estados Unidos, nos ha ido permeando una americanización de la cultura que ha permeado sobre todo en las clases altas. Halloween, cuando entró a este país, tuvo mucha influencia en estas clases medias ilustradas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que fiestas como el Día de Muertos son muy ricas y de una gran estética en las clases populares, mientras que las clases altas tienen la mirada puesta hacia los Estados Unidos y entonces hay como una ruptura, como se ha fragmentado un poco la sociedad. El Halloween tiene una parte que le encanta a los niños, que es la parte de pedir la limosna, el trick or treat. Ahora se ha vuelto una costumbre de que salen por toda la ciudad, aparecen niños que con una calaverita hecha de plástico o de barro en forma de calabaza y piden su calavera.
y se pueden empezar ya a mezclar incluso objetos con algunos aspectos del Día de Muertos. Captamos de otras culturas algo y lo mezclamos y nos apropiamos de ello. En Estados Unidos la celebración tiene que ver con el espanto que provoca el ignorar saber que estoy con la muerte. En cambio, en México, como se supone que sí sabemos qué pasa después de morir, pues tiene toda esta celebración tan festiva y tan alegre, podríamos decir. No tiene aquí arraigo popular. Todavía pues son más los que piden calavera que los que piden Halloween. Es muy importante lograr que los difuntos, una vez terminada su presencia entre los vivos, regresen. Y entonces llega el momento en que las fuerzas ocultas de la muerte, con las fuerzas diurnas, las fuerzas del orden, todo luchan, y entonces se tiene que instaurar el orden, y entonces se despide a los muertos. Hay lugares en donde se les vuelve a despedir con campanas. Ruido, cohetes, barullo, pedir a los difuntos que regresen a su lugar, a donde deben estar, porque su presencia entre los vivos, una vez pasada la fecha, no debe ser. Se acabó el tiempo, ustedes pueden venir de visita, ustedes muertos 5 días, pero nada más, porque nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir viviendo, ¿no? Quédense contentos y no regresen en un tiempo que no les toca. Pero no todos se regresan, se hacen caminos, pero no todos regresan y se quedan. Y entonces, de noviembre, diciembre, enero, a la fiesta movible del carnaval, el diablo anda suelto, y el diablo son esas ánimas que no se regresaron. Entonces se hacen una serie de rituales para reencaminarlos a que se vayan, porque si no, hay muerte entre los vivos. Oye, ¿por qué tantas calaveras? ¿Qué onda con el mexicano y la calavera? Porque en otros contextos, en otras latitudes, la calavera tiene otra connotación. Si en la Ciudad de México tan solo nos damos una vuelta, vamos a ver calaveras en todos los lugares, ¿no? Si ustedes se fijan, a ver cantidad de calaveras. Sonríe y es una calavera de dulce, entonces dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo te vas a comer una calavera de dulce? Les parece realmente horroroso. Pero es un horror que además está lleno de curiosidad. ¿Pero cómo le hacen y por qué? Mucho tuvo que ver una gran parte de nuestros artistas que despojaron un poco el día de esta solemnidad religiosa y decidieron que pues, la calavera la podrían, digamos, imponer de una manera muy, digamos, muy lúdica, muy de juego. De un arte popular ritual y un arte popular como una expresión artística de colección. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, comenzaron a aparecer en ciertas formas populares de arte urbano los grabados de Guadalupe Posada. José Guadalupe Posada fue uno de los artistas mexicanos más populares de comienzos del siglo XX. Su representación de la muerte tenía un sentido satírico, cotidiano y festivo, y cambió para siempre la imagen del Día de Muertos. Con el estallido de la Revolución y hasta su muerte en 1913, Posada retrató con sus esqueletos a la política y a los grandes conflictos de la identidad mexicana. Hizo muchos grabados con diferentes temas en relación a la muerte. O sea, los personajes eran figuras de esqueletos, ¿no? Dio personalidad a la muerte, ¿sí? La muerte se le llama la Caterina, porque es una mujer elegante, y Posadas, que era enorme grabadista, la empezó a ilustrar como una mujer muy bien vestida, con sombrero y con plumas y todo, pero era una calavera, y era una calavera siempre sonriente. Hay un antecedente que fue un señor de apellido Manilla, que es de los primeros que empieza a usar la tinta para expresar esto de los Días de Muertos. Entonces de ahí surge un poco esta cuestión exagerada de que se mofa el vivo del muerto en el contexto urbano. Mi esposa y yo hemos querido pues, hacer esta humilde homenaje a los compañeros
caídos en Tlatelolco y a todos los compañeros que participaron también en la lucha, pues los quisimos recordar con este trabajo que estamos presentando. ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Por este lado! ¡No! ¡Los soldados! ¡Se oye la marcha! ¡Ah! Los pasos de un soldado resonaron lúgubres en el anfiteatro. Entró buscando agitadores, miraba de aquí para allá. Vio el telón donde estaba oculto el Perchuchas y gritó: ¡salga con las manos en alto o disparo! El muchacho, pegado a la pared, dejó de respirar. Empezamos esta, que ya es una tradición, hace 8 años, cuando recién llegamos a Tepoztlán. Vamos buscando temas diferentes que les dejen algo a las personas, que no sea nada más el momento jocoso, sino que les transmita algo, ¿sí? Los surrealistas visitaron México en los años 30 con una demanda muy específica. Vamos a buscar el lugar donde lo sagrado esté vivo, que ya no está vivo en nuestros países. Y vinieron y se fijaron solamente en aquellos elementos que representaban para ellos la presencia de lo extraño, de lo sobrenatural, de lo mágico. Y esto, tengo la impresión de que alentó mucho a los mexicanos mismos a subrayar esos rasgos. Ya se vuelve incluso un elemento que se fortalece, que se refuerza, que se remarca. Y esto hace que, especialmente a nivel urbano, el Día de Muertos vaya agarrando otra vida propia. Que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad y que todo aquel que llegue a morir empieza a vivir una eternidad. El Día de Muertos tiene una función, desde luego, de expiación colectiva. El pueblo mexicano no es un pueblo con un individualismo tan acendrado, y esta es una costumbre que sí nos ayuda a unirnos. Porque cumplen una función de equilibrio social e individual muy importante. Y digamos que cumple esa función psicológica de aligerar la pena y la pesadumbre por la pérdida de seres queridos. Se conjuga lo individual y lo colectivo. Creo que el altar de casa es ese espacio personal y el cementerio es el espacio colectivo. Todo ritual relacionado, en este caso, con el tema de la muerte en el pasado, en la colonia o en el presente, pues siempre está jugando un papel social importante. El Día de los Muertos es el momento del año en que las viejas tradiciones brillan con nueva vida. Fue, es y seguirá siendo la gran fiesta popular mexicana. ¿Y por qué esta habilidad y esta capacidad de no horrorizarse, sino de convivir con la muerte? Es un temor que hemos alejado o lo hemos vuelto difuso, pero ya no es el temor ante el final. Hay como esta idea de que el mexicano no valora demasiado la vida y que desafía la muerte. Y la desafía mucho a través del humor y a través de la fiesta, a través del color, a través de las mismas calaveras. Decía Octavio Paz que es el día en que se emborrachan también para olvidarse de sí mismos, porque el hombre, pues el mexicano, según Octavio Paz, es un hombre que vive en su eterna soledad. Y la fiesta, que es la ruptura con el orden tradicional de los días, esta ruptura que implica una fiesta, lo obliga a trascender un poco su soledad para volver a ella. Esta alegría es una máscara de la tristeza. El mexicano siempre ha temido a la muerte y en la medida que lo ha temido, le ha buscado alguna forma, alguna salida para hacerlo más fácil. Hay permanentemente un desprecio por la muerte, hay un desdén por la muerte, que en el fondo también oculta, digamos, es el anverso del temor que se tiene al morir, ¿sí?
Y se dice que, bueno, todos llevamos una calavera adentro finalmente, ¿no? Es un poco de lo prehispánico. Si nos quitamos la carne que tenemos, vamos a ser calaveras igual que todos, ¿no? Un poco también es eso, la muerte nos hace que seamos muy democráticos, ¿no? Es decir, todos tenemos la misma calavera, ¿no? Ya sea rico, pobre. Esa calavera es nuestra muerte, es la muerte que nos está representando. Y vamos a ser amigos de esa calavera, de esa muerte. La vinculación de los hombres con sus muertos es universal, es un rasgo humano. A diferencia de otros países, en México se celebra la muerte de una manera incluso hasta alegre, de que ese día salen de sus tumbas. Nosotros creemos que realmente sí regresan. El muerto está vivo ese día. Si uno no les pone un altar, regresan a mitad del año y bueno, entonces a uno le jalan los pies. Todos tenemos una calavera adentro. Esa calavera es nuestra muerte. Y vamos a ser amigos de esa calavera, de esa muerte.